Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del drama turco y concretamente, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y a la vez más comentadas, de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, vamos a analizar los rumores, los chismes y las supuestas peleas que han circulado sobre su relación, tanto durante como después de su sonado romance. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a desgranar toda la información jugosa que tengo para ustedes, me gustaría pedirles un favor enorme. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, o si simplemente quieren pasar un buen rato escuchando chismorreos, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que no los decepcionaré. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres resuenan en los oídos de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla fue innegable, su relación fuera de la pantalla fue la comidilla de la prensa rosa, y su eventual separación, bueno, digamos que dejó a muchos corazones rotos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hay de cierto en todos esos rumores de peleas, discusiones y tensiones detrás de cámaras? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a empezar desde el principio, desde los tiempos dorados de Sen Kalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional y donde su amor floreció. Recordemos esos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esas sonrisas que parecían ser genuinas. ¿Era todo una fachada? ¿O realmente existía un amor verdadero entre ellos? Muchos fans creyeron firmemente en su amor. Vieron en Hande y Kerem a la pareja perfecta, el epítome del romance idealizado. Su relación era seguida de cerca por millones de personas, que analizaban cada una de sus interacciones en las redes sociales, cada foto que publicaban, cada comentario que hacían. Se crearon fandoms enteros dedicados a Anker, como se les conocía cariñosamente. La presión era inmensa. No solo en Turquía, sino a nivel global, el fenómeno Anker trascendió fronteras. Se organizaban eventos online para ver los episodios en vivo, se traducían entrevistas a decenas de idiomas y, por supuesto, las redes sociales estallaban con cada nueva interacción entre ellos. La devoción era palpable, casi tangible. Los fans se sentían partícipes de su historia de amor, como si fueran amigos cercanos observando un romance que se desarrollaba ante sus ojos. Sin embargo, a medida que su relación avanzaba, comenzaron a surgir las primeras señales de alarma. Pequeños rumores e insinuaciones en la prensa, comentarios de fuentes anónimas. Todos apuntaban a que no todo era color de rosa entre Hande y Kerem. Se decía que tenían personalidades muy diferentes, que chocaban a menudo, que les costaba manejar la presión mediática. Detrás de los flashes y las alfombras rojas, comenzaban a filtrarse historias sobre jornadas de rodaje extenuantes, desacuerdos creativos y, lo más preocupante, la dificultad de conciliar sus apretadas agendas. Fuentes cercanas al set de Sen Kalkam comentaban sobre el estrés constante al que estaban sometidos, con largas horas de trabajo y la constante necesidad de proyectar una imagen de perfección. La presión de mantener viva la llama del romance tanto dentro como fuera de la pantalla comenzaba a pasarles factura. Una de las primeras polémicas que surgió fue en torno a sus agendas profesionales. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos que los llevaban a diferentes lugares del mundo. Se decía que la distancia era un factor importante en sus problemas, que les resultaba difícil mantener la relación a flote cuando estaban separados por largos periodos de tiempo. Hande, con su belleza innegable, comenzó a recibir ofertas para campañas publicitarias internacionales, lo que la obligaba a viajar constantemente. Kerem, por su parte, buscaba consolidar su carrera con proyectos cinematográficos ambiciosos, a menudo con rodajes en locaciones remotas. Esta disparidad en sus compromisos profesionales se convirtió en un obstáculo cada vez más difícil de superar. Los viajes constantes, la falta de tiempo para estar juntos y la dificultad para coordinar sus agendas fueron minando la base de su relación. Se rumoreaba que las discusiones sobre la gestión del tiempo eran frecuentes y acaloradas. Además, la exposición mediática constante también jugó un papel importante. Cada movimiento que hacían era analizado y criticado. Se les exigía ser perfectos en todo momento, lo que obviamente generaba una gran presión en la pareja. Imagínense tener que mantener una relación bajo el escrutinio público, sabiendo que cada pequeño detalle será diseccionado y juzgado por millones de personas. Es una tarea titánica. Desde la elección de su vestuario hasta el tono de sus comentarios en las redes sociales, todo era objeto de análisis y escrutinio. Los paparazzi lo seguían incansablemente, buscando capturar una imagen que pudiera alimentar los rumores de crisis.
La presión de mantener una imagen pública impecable, sumada a las exigencias de sus carreras, se convirtió en una carga insoportable. Se decía que Anne era especialmente sensible a las críticas y que la constante exposición la afectaba profundamente. Kerem, por su parte, intentaba mantener una actitud más relajada, pero la presión también lo estaba desgastando. Otro rumor que circuló con fuerza fue el de los celos profesionales. Se decía que Anne y Kerem eran competitivos entre sí, que les costaba aceptar el éxito del otro. Estas son cosas que pasan en muchas relaciones, pero cuando eres una figura pública, se magnifican exponencialmente. Cualquier pequeño gesto, cualquier comentario fuera de lugar, puede ser interpretado como una señal de conflicto. A medida que ambos consolidaban sus carreras por separado, las comparaciones en la prensa se volvieron inevitables. Se especulaba sobre quién tenía más proyectos, quién era más popular, quién ganaba más dinero. Estas comparaciones, alimentadas por la prensa sensacionalista, generaron tensiones y rivalidades dentro de la pareja. Se decía que Anne se sentía eclipsada por el éxito de Kerem en el cine, mientras que Kerem se sentía presionado por la creciente popularidad de Anne en las redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza, ya que la mayoría de la información que se publica en la prensa rosa es especulativa y a menudo se basa en rumores y fuentes anónimas. Sin embargo, sí podemos analizar ciertos hechos y declaraciones públicas para intentar reconstruir la historia. Es importante recordar que la prensa rosa se alimenta de especulaciones y exageraciones. A menudo los rumores se basan en información parcial o distorsionada, y es difícil separar la verdad de la ficción. Sin embargo, al analizar las declaraciones públicas de ambos actores y los informes de fuentes confiables, podemos empezar a construir una imagen más precisa de lo que sucedió. Por ejemplo, después de su separación, ambos actores evitaron hablar públicamente sobre su relación. Esto es comprensible, ya que es un tema personal y doloroso. Sin embargo, su silencio alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Algunos interpretaron su silencio como una confirmación de que las cosas no habían terminado bien, mientras que otros pensaron que simplemente estaban tratando de proteger su privacidad. La falta de una declaración oficial por parte de ambos actores generó un vacío que fue llenado por todo tipo de especulaciones. Algunos fans se negaban a creer en la ruptura y esperaban una reconciliación. Otros, en cambio, se dedicaron a analizar cada uno de sus movimientos en busca de pistas que confirmaran sus teorías. En algunas entrevistas, ambos actores han hecho comentarios vagos sobre la importancia de la comunicación y la comprensión en una relación. También han hablado sobre los desafíos de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Estas declaraciones, aunque generales, sugieren que la comunicación y la gestión de la presión mediática fueron factores importantes en su separación. Anne, en una entrevista concedida a una revista de moda, habló sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en una relación. Kerem, por su parte, mencionó en varias ocasiones la necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Estas declaraciones, aunque indirectas, revelan algunas de las dificultades que enfrentaron como pareja. Ahora bien, entremos en el terreno de las supuestas peleas captadas en cámara. Hay algunos vídeos y fotos que han circulado en las redes sociales donde se puede ver a Anne y Kerem en situaciones que parecen tensas. En uno de ellos, se les ve discutiendo acaloradamente durante un rodaje. En otro se les ve caminando por la calle con expresiones serias y distantes. Estos vídeos, rápidamente viralizados en las redes sociales, fueron analizados hasta el más mínimo detalle por los fans. Se especuló sobre el contenido de la discusión, sobre el motivo de la tensión, sobre el estado de ánimo de ambos actores. Algunos defendían que se trataba de una simple discusión de pareja, mientras que otros veían en estas imágenes la prueba irrefutable de una relación en crisis. Estos vídeos y fotos, por supuesto, han sido objeto de todo tipo de interpretaciones. Algunos fans creen que son pruebas irrefutables de que su relación estaba llena de conflictos, mientras que otros piensan que simplemente son momentos puntuales de tensión que le pueden pasar a cualquier pareja. La interpretación de estas imágenes es subjetiva y depende de la perspectiva de cada persona. Algunos fans, cegados por su idealización de la pareja, se negaban a ver la realidad. Otros, en cambio, estaban dispuestos a creer en los rumores de crisis. Es importante tener en cuenta que estas imágenes son solo fragmentos de la realidad. No sabemos qué pasó antes o después de esos momentos. No sabemos qué estaban discutiendo. No sabemos qué factores estaban influyendo en su estado de ánimo. Es muy fácil sacar conclusiones precipitadas basándose en imágenes aisladas. El contexto es fundamental para comprender cualquier situación. Sin conocer los detalles de la conversación, el motivo de la discusión o el estado de ánimo de ambos actores, es imposible saber con certeza qué estaba sucediendo. Además, hay que recordar que Anne y Kerem son actores. Su trabajo consiste en interpretar personajes y simular emociones.
Es posible que en algunos de esos vídeos y fotos simplemente estén actuando, o que estén ensayando una escena. Es difícil discernir la realidad de la ficción cuando se trata de personas que se dedican a la actuación. Su profesión los obliga a proyectar una imagen pública, a sonreír ante las cámaras y a simular emociones. Por lo tanto, es difícil saber cuándo están siendo genuinos y cuándo están actuando. Otro aspecto importante a considerar es la edición. Los vídeos y fotos que circulan en las redes sociales a menudo son editados y manipulados para crear un efecto dramático. Se pueden cortar fragmentos, añadir música de fondo, resaltar ciertos detalles. Todo esto puede influir en la percepción que tenemos de la situación. La edición es una herramienta poderosa que puede cambiar por completo la percepción de una imagen o un vídeo. Al cortar fragmentos, añadir música o resaltar ciertos detalles, se puede crear una narrativa que no se corresponde con la realidad. En definitiva, es muy difícil saber con certeza qué pasó realmente entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. La verdad es que solo ellos conocen los detalles de su relación y su separación. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor fue intensa, apasionada y llena de desafíos. Su relación, como la de muchas otras parejas de la farándula, estuvo marcada por la presión mediática, las agendas apretadas y la dificultad de conciliar la vida personal con la vida profesional. Fueron una pareja que despertó muchas emociones en el público. Su amor fue idealizado, su relación fue seguida de cerca por millones de personas, y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Pero al final, son personas como nosotros con sus propias virtudes, defectos y problemas. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones. Idealizarlas y exigirles perfección es injusto y poco realista. Su relación, como muchas otras, llegó a su fin. No sabemos los motivos exactos, pero podemos imaginar que la presión mediática, la distancia, las agendas profesionales y las diferencias personales jugaron un papel importante. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. La vida continúa y ambos actores han demostrado ser profesionales capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus carreras. Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, con proyectos que la llevan a viajar por todo el mundo. Kerem Bürsin también está triunfando en su carrera, con nuevos papeles y proyectos que le permiten explorar su talento. Ambos han demostrado tener talento y carisma y han logrado consolidar sus carreras a pesar de la presión mediática y las dificultades personales. Su historia de amor puede haber terminado, pero su legado como pareja de la televisión turca perdurará en el tiempo. Siempre serán recordados como los protagonistas de Sen Kalkam, la serie que los unió y los catapultó a la fama. Su química en pantalla y su historia de amor fuera de ella dejaron una huella imborrable en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hablamos de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Sen Kalkam hasta su eventual separación. Analizamos los rumores de peleas y tensiones detrás de cámaras, y exploramos los posibles factores que contribuyeron a su ruptura. También hablamos sobre la importancia de ser cautelosos a la hora de interpretar vídeos y fotos que circulan en las redes sociales, ya que a menudo son editados y manipulados. En definitiva, intentamos comprender un poco mejor la complejidad de su relación y los desafíos de mantener un romance bajo el escrutinio público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem realmente se peleaban a menudo? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones y perspectivas sobre este tema que ha generado tanta controversia. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy preparando contenido muy interesante para ustedes, así que no se lo querrán perder. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y sobre todo suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.